Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estaremos viendo y compartiendo con ustedes un pequeño mensaje respecto a la restauración de la adoración en nuestras vidas. Y vamos a comenzar orando. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, ayúdanos a entenderla y ayúdanos a vivirla. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 4, versículo 23, y dice así: Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, en el monte de Gerizim. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora mismo es cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Esta es una versión de Dios habla hoy, la que hemos leído. Y el título de este mensaje es: Restaura tu adoración en el exilio de tu casa. ¿Ya? Restaura tu adoración en el exilio de tu casa. ¿Ya? Lo vamos a más adelante a complementar con el Salmo 137, para que lo tengan a mano. La primera frase clave que vamos a estudiar y a comprender es la frase que declara esta samaritana. Bueno, el contexto es el encuentro de esta samaritana con Jesús en Samaria, y el equipo de Jesús, sus discípulos, estaban en ese lugar, y estando solo Jesús con ella, tienen un diálogo, una interacción. Es de todos conocido que los judíos y samaritanos tenían roces, tenían diferencias, tenían conflictos, y eso se reflejaba en su relación social. Entonces ya este diálogo entre Jesús y la samaritana es un diálogo atípico, y que el Señor lo hace de una manera tan especial que bendice a esta mujer, como lo ha hecho siempre con cada persona. Bueno, una de estas frases, mientras estaban sacando agua, especialmente ella, es que ella le dice a Jesús: Señor, nuestros antepasados adoraron aquí en este monte, en el monte de Gerizim. Bueno, el contexto y el objetivo de Jesús es darse a conocer como Jesús, el agua de vida. Y aquí lo que vemos es que Jesús le da una respuesta a esta declaración de la mujer samaritana. Dice: nuestros antepasados adoraron aquí, en este monte. Y aquí Jesús declara algo que ella no se está dando cuenta. La frase que resume para mí esta situación es: deja la adoración por tradición y hazlo por convicción. Este es mi resumen tipo paráfrasis de esta declaración. Es la respuesta que le va a dar el Señor a esta declaración. ¿Por qué?
Porque el Señor finalmente le responde que no hay un lugar exacto de oración. ¿Y por qué resumo en esto? Porque nosotros tenemos una forma de adoración tradicional, pero no siempre es por convicción. Cuando nuestra tradición se une con nuestra convicción, es lo más hermoso. Pero no es bueno que la tradición esté por sobre la convicción. Y aquí el Señor la invita a ella a darse cuenta que la tradición es menos importante que la convicción de la adoración. El Señor nos invita a adorar a Dios en cualquier lugar. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la pandemia en estos momentos nos restringe, no nos permite salir, y esto es un verdadero exilio en la casa. Es como que nos retiraron de la calle y nos alojaron en la casa. Y esta restricción la ha vivido siempre la Iglesia, obviamente en otros momentos con mayor gravedad que esta. Por ejemplo, la Iglesia primitiva fue perseguida, la Iglesia primitiva sobrevivió a las guerras y muchas otras cosas similares. Pero lo curioso es que la Iglesia en otras ocasiones creció más en estos momentos de dificultad que en los momentos de confort, paz y, entre comillas, libertad. ¿Por qué? Porque la crisis obliga a confiar en Dios y no depender de nosotros mismos. Eso es lo bueno de la crisis. La crisis te dice: tú no te vales por ti solo, tú dependes de Dios. Y esa frase, en donde indica ella, nuestros antepasados adoraron aquí, refleja una tradición. Ella le decía: mi tradición de adorar es aquí, en este monte. Y el Señor le dice la siguiente respuesta: mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni al de Jerusalén. Esta frase es la primera frase que me hace acuñar a mí el título: restaura tu adoración en el exilio de tu casa. El Señor nos dice a nosotros: ha llegado el momento, ha llegado la hora en que ni ustedes ni nosotros vamos a adorar al Padre ni en ese lugar ni en este otro lugar, ni en un monte público, ni en un templo público, ni en un lugar público probablemente, sino en este lugar donde estamos, en cualquier lugar. Y estamos, sí, en un pequeño exilio en nuestra casa. Y esta casa, tu casa, mi casa, es el lugar perfecto para adorar al Señor. Todo lugar puede ser un lugar perfecto para adorar al Señor. Pablo adoró en la cárcel, en la oscuridad, en el frío. Y podría dar muchos testimonios más. Daniel adoró en la dificultad, en la crisis. La iglesia primitiva, en las catacumbas, en la crisis. Yo te invito a que hagas restauración de tu adoración en el lugar del exilio de tu casa. Bueno, este exilio se ha vivido muchas veces, no solo en el pueblo de Israel, sino que también en muchas otras ocasiones. Pero en el caso de la iglesia primitiva, ellos, en medio de la persecución del Imperio Romano, ellos no tenían un costo de una multa por predicar la palabra del Señor, por salir, sino que tenían el costo de la vida. No había una multa. Yo no estoy diciendo que nosotros salgamos a predicar sin respetar las autoridades. No quiero decir eso. Yo lo que quiero decir en estos momentos es que tú ejerzas tu ministerio
de la mejor manera posible para que tu ministerio bendiga a otros. Y tu ministerio puede desarrollarse con tus más cercanos, con aquellos que vean ocasionalmente este tiempo, y a través de las redes, de internet, del celular. Siempre me impactó un mensaje de una persona que estaba en silla de ruedas, en un departamento de un piso alto, y ella quería predicar, y no podía porque estaba en silla de ruedas. Y lo que hacía papelitos con pequeños mensajes y los tiraba por la ventana como un pequeño avioncito. Pero un día una persona leyó esos papelitos, creyó en el Señor y se contactó con ella. Ella cumplió su ministerio de la mejor manera posible. Y nosotros tenemos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y para Dios es mi servicio, mi ministerio y mi adoración. Eso tenemos que hacerlo porque el Señor dice que nosotros vamos a adorar al Señor, vamos a servirle en cualquier lugar. Y quisiera recordar lo que es adoración. Adoración es la postración, la entrega total en reconocimiento y obediencia a una autoridad que tú reconoces en tu vida. Eso es la adoración, reflejada en muchas cosas, en acciones, en alabanzas, en actitudes de gracia, en muchas cosas, pero en especialmente todas cubiertas por la obediencia y el reconocimiento a esa autoridad. No me imagino llegar al cielo y excusándonos ante Dios: Señor, no adoramos, no ejercimos nuestro ministerio porque estábamos en cuarentena, estábamos en el paso 1. No me imagino ante Dios diciéndole: Señor, no ofrendé, no di diezmos, no di el 10% de mi retiro de la AFP porque eso no era o no tenía mi ingreso laboral o no podía salir al banco. No me imagino ante Dios diciéndole eso. Tú adoras al Señor porque le reconoces como autoridad y debes adorarlo con todo tu corazón, como dice la Biblia. Segundo versículo clave: pero llega la hora, y es ahora mismo, dice Jesús, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Aquí nosotros debemos darnos cuenta que el Señor introduce a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Él está diciendo que primero debemos dejar que el Espíritu de Dios more en nuestra vida, nos enseñe a adorar ese modo verdadero, para luego entregarlo en rendición, en postración, donde Él more en nuestra vida y nos enseñe a adorar de ese modo que Él quiere, no de nuestro modo, del modo que Él quiere. Luego, este reconocimiento, esta rendición de adoración, de postración ante la persona más grande y más bella del universo, que es el Señor, va a ser nuestra verdadera adoración, pero nacida de una comunión y una vivencia con el Espíritu Santo. Luego, que Jesús se presentó como el agua de vida en la samaritana, porque es el pasaje anterior, el Señor nos enseña que la verdadera adoración, luego de reconocerle a Él como el agua de vida, es una adoración nacida de la comunión con el Espíritu Santo. Pareciera como deducción que no hay una verdadera adoración si no hay una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Bueno, por mi parte, yo creo que es así. ¿Y qué pasa acá?
cuando el Señor les dice la frase, llega la hora, y ahora mismo es que cuando los que adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, en cualquier lugar, el Señor nos está diciendo, en el fondo, que este exilio forzoso que tenemos al pasar la pandemia, se parece a los exilios también que vivió Israel con los asirios, o Judea con Babilonia. ¿Por qué? Porque son cosas forzosas, no es que nosotros voluntariamente nos venimos para la casa. Ellos vivieron un exilio obviamente en guerra, en esclavitud, mucho más fuerte. Pero todos ellos, los anteriores y los actuales, siempre los exilios son producto de una decadencia moral del pueblo. El pueblo de Israel tuvo decadencia moral y espiritual antes de sus exilios. Y Dios trató en ese exilio con ellos. Dios tuvo un trato, tuvo un propósito, para que cuando volvieran a cumplir su propósito. En el caso de Israel, cuando lo restauró a través de Esdras y retornaron, restauró el templo, que significa la adoración misma y la vida espiritual del pueblo. Y con Nehemías restauró las murallas para que tuvieran una sana convivencia natural dentro de la ciudad, con seguridad y descanso en Dios. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora nosotros es, ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida, con mi ministerio, con la iglesia, con mi familia, en este exilio de mi casa? Dios tiene que decirte algo a ti en esta época. Escucha y abre tus oídos para que entiendas el propósito para tu vida. Y uno de ellos es que tú restaures la adoración en tu casa en medio de este exilio. Restáurala con un nuevo sentido de adoración en tu vida, en tu familia. Restaura esa adoración. Tú no puedes depender del ministerio de alabanza para la adoración. Tú no puedes depender de comer de la palabra del Señor por los pastores o líderes. Tú no puedes depender de la oración del hermano que está a cargo o la hermana que está a cargo de la intercesión o de las reuniones de los jueves. Tú tienes que tener tu adoración al Señor. Imagina que una pandemia o una guerra puede eliminar todo. En las guerras hay destrucción total, se acaban templos, se acaban colegios, hospitales. Tú debes restaurar tu adoración. Y esa adoración comienza por tu corazón. Pídele al Señor eso. Y el último versículo que vamos a revisar es: Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Sí. Esta manera de adorar al Señor con un correcto espíritu y con la guianza del Espíritu Santo busca que nuestra adoración sea genuina, o sea verdadera, genuina, original y a prueba de todo. No estoy diciendo que el que adora deba ser perfecto, no. Lo que sí estoy diciendo es que el que adora debe pedir que el Espíritu Santo more en él, tener esa comunión, y el Espíritu Santo convenza de errores contra la voluntad de Dios, se deje transformar para que luego nazca una adoración agradable al Señor. Finalmente, a través de esta palabra nos damos cuenta de que en nuestro exilio, en nuestra casa, nosotros nos damos cuenta que nos acostumbramos en el templo físico
a recibir de un plato de comida, de la palabra, muy rico, a recibir alabanzas y adorar al Señor en comunión. Sí, yo también lo echo de menos. Yo también echo de menos esos momentos. Y a orar en conjunto, con fuerza delante del Señor, por nuestras necesidades. Pero eso también nos hace dependientes de otros. El Señor primero quiere que tú lo hagas con devoción, con convicción y con genuidad, por decirlo así, que sea original. Debes aprender a hacerlo tú. Si tú no estás comiendo de la palabra, si tú no estás adorando y si tú no estás orando, es porque te acostumbraste a depender de otros. Y Dios no quiere que tú te acostumbres a aprender de otros. Dios quiere que tú te aprendas a hacer tu plato de comida en las mañanas, en cada devocional que hagas, que aprendas a adorar con la guía del Espíritu Santo, en acciones, en alabanzas y en hacer la voluntad de Dios, y que aprendas a orar en comunión en tu cuarto con el Señor. Cuando tú seas independiente, como fue Abraham en un desierto, y ser guiado completamente por el Señor en el desierto, tú estás preparado para comenzar una nueva etapa en tu vida. Y cuando nos reunamos todos juntos como iglesia, porque el Señor instauró la iglesia, tú vas a ser un discípulo que puede no solamente alimentarse del Señor por sí solo, sino que también bendecir a otros, a enseñarles, a discipularles, a cómo tener toda esta experiencia que tú has tenido con el Señor en este tiempo. Y termino con el Salmo 137, que es un salmo que refleja el exilio en Babilonia, y ellos estando en los ríos de Babilonia y añorando estar de vuelta en su casa, decían: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántennos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar canciones del Señor en una tierra extraña? Y se responden: ah, Jerusalén, Jerusalén, si yo llegara a olvidarte, que mi mano derecha se me seque. Ellos añoraban adorar en el templo. Tenían colgadas sus arpas. Es como que si el Señor nos estuviera diciendo, en el exilio tenían colgado su adoración, tenían colgado su ministerio. Y dice que los extranjeros le decían: cántenos una canción. O sea, saquen el arpa, saquen su ministerio y cántenos algo de eso, de lo que ustedes conocen y nosotros no conocemos. Y ellos decían: es que me cuesta adorar en esta nación extraña, en esta situación extraña, en esta pandemia extraña. Y después se responden y dicen: oh, Jerusalén, como diciendo: oh, presencia de Dios, me acuerdo de la presencia de Dios. ¿Cómo me voy a olvidar de estar en la presencia de Dios? Que eso no pase. Y en el fondo están diciendo: no me puedo olvidar de mi comunión con Dios. Tengo que adorar, tengo que sacar el arpa, tengo que restaurar la adoración en el exilio de mi casa, y tengo que restaurar todo lo que Dios sabe que tengo que hacer en mi vida
en mi familia y también en mi ministerio y la iglesia. Esta pandemia, hermanos, es una prueba y Dios quiere que cuando volvamos lleguemos distintos, con un propósito. Pídele a Dios que restaure tu vida, tu adoración, con un nuevo sentido de vida, con Él, con tu familia, con la iglesia, para que sea distinto tu vida al salir este periodo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a asimilar tu palabra. Ayúdanos a adorarte, a restaurar la adoración, mi adoración en el exilio de mi casa en esta época de pandemia. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Chao. Lo único que quiero